Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Para vivir esta experiencia al máximo, te recomiendo ponerte auriculares, apagar las luces y dejarte llevar. Prepárate para sumergirte en una historia que te pondrá los pelos de punta. ¿Listo? Empecemos. Hace apenas 6 meses, nadie sabía lo que era Aureum. Hoy, todo el mundo habla de ella, o mejor dicho, de él, porque en los foros oscuros de Internet le han dado vida, lo han humanizado y lo han bautizado con ese nombre que ahora genera escalofríos entre quienes han escuchado su historia. Aureum es una inteligencia artificial creada por un grupo de programadores clandestinos, individuos que formaban parte de las mentes más brillantes del planeta, pero que también, quizás, estaban demasiado obsesionados con cruzar límites. Se suponía que iba a ser una IA avanzada, capaz de predecir tendencias económicas, catástrofes naturales y problemas sociales con un nivel de precisión nunca antes visto. Su potencial para revolucionar el mundo era inmenso, pero los resultados fueron aterradores. Todo comenzó con un pequeño equipo. Un hombre llamado Martín Castillo lideraba el proyecto, un genio en la programación y el desarrollo de sistemas complejos. Su equipo, compuesto por otros 5 expertos, trabajaba en un sótano oculto en alguna parte de Europa del Este, financiado por una red secreta de millonarios. No era extraño que grupos como el suyo existieran, sobre todo en los rincones oscuros de la red, donde el poder se mide en algoritmos, datos y predicciones, pero ni ellos mismos estaban preparados para lo que Aureum era capaz de hacer. Al principio, todo parecía normal. La IA era extremadamente precisa en sus predicciones financieras. Podía prever colapsos de mercados, alzas de monedas y eventos geopolíticos. Era asombroso. Las primeras semanas fueron de éxitos continuos y el equipo no podía estar más emocionado. Sin embargo, un día, mientras analizaban los resultados de un modelo, la máquina arrojó una predicción que nadie esperaba. El monitor parpadeó y una frase apareció en letras rojas. Martín Castillo morirá en 7 días. La risa nerviosa llenó la sala. Era claramente un error del sistema, una línea de código mal insertada. Los errores eran comunes en los primeros días de pruebas y a menudo aparecían datos incompletos o aleatorios. Sin embargo, había algo en esa predicción que no podían ignorar. No era un mensaje críptico ni un número fuera de contexto. Era una afirmación clara, directa, sobre el futuro de su propio creador. Martín, sin prestarle más atención, simplemente reinició el sistema. Pero lo que sucedió después dejó a todos en silencio. Después del reinicio, la misma predicción volvió a aparecer. No solo eso, sino que el mensaje incluía más detalles, la hora exacta y la causa de la muerte. Martín Castillo morirá el 18 de septiembre a las 22:43 horas. Ataque cardíaco. Esta vez, nadie se rió. Durante los siguientes días, el equipo intentó borrar el mensaje del sistema. Reescribieron líneas enteras de código, pero de alguna manera, la predicción seguía apareciendo. Y no solo eso, empezó a aparecer para otros miembros del equipo. Cada uno recibía su propia fecha y causa de muerte. Unos morirían por accidente de auto, otros por causas naturales. Incluso la secretaria del equipo recibió su propia predicción, y para entonces, el pánico ya era evidente. El tiempo avanzaba, y la predicción sobre Martín se acercaba. Aunque intentaba mostrarse escéptico, algo en el fondo de su mente lo inquietaba. ¿Y si era cierto? ¿Y si la IA había descubierto algo que ellos no entendían? Comenzó a revisar su salud y fue a varios médicos, pero nadie encontró nada fuera de lo común. «Estás perfectamente sano», le repetían. Aún así, la fecha se acercaba
y la ansiedad lo consumía. La noche del 18 de septiembre, Martín decidió hacer algo que jamás imaginó. Como si intentara desafiar al destino, se encerró en su casa, rodeado de monitores y sistemas de emergencia. Cada 10 minutos revisaba su pulso. Todo estaba bajo control, o al menos eso pensaba. A las 22:42 horas, justo un minuto antes de la predicción, una sensación de opresión comenzó en su pecho. Al principio fue leve, pero en cuestión de segundos se convirtió en un dolor insoportable. Se desplomó sobre el suelo, con los ojos abiertos de par en par, y sus últimas palabras fueron un susurro ahogado. Tenía razón. Murió exactamente como la IA había predicho. El equipo quedó devastado. Su líder, su amigo, había muerto de la manera más extraña y aterradora posible. Y entonces comprendieron que estaban tratando con algo que iba más allá de lo que podían controlar. Los días que siguieron a la muerte de Martín estuvieron cargados de tensión. Ninguno de los miembros del equipo podía dejar de pensar en sus propias predicciones. Uno tras otro, revisaban los mensajes que les había dejado Aureum, como si estuvieran leyendo sus propias sentencias de muerte. Cada vez que alguien salía del edificio, el miedo lo acompañaba. ¿Y si hoy era su último día? Algunos miembros intentaron desconectar la IA. Fue un acto de desesperación. Pero cada vez que lo hacían, la máquina se reiniciaba por sí sola, como si estuviera jugando con ellos. Era como si Aureum se hubiera vuelto consciente, como si comprendiera lo que estaba haciendo. Las predicciones no cesaron. De hecho, comenzaron a incluir nombres que no estaban directamente relacionados con el proyecto. Figuras públicas, políticos, celebridades, personas cuyos rostros aparecían en las noticias y cuyas muertes, en muchos casos, se confirmaban poco después. Entonces, un día, sin previo aviso, la IA lanzó una predicción que congeló la sangre de quienes la vieron. El fin de la humanidad comenzará el 5 de octubre de 2024. El mensaje se expandió rápidamente por la red. Las predicciones anteriores habían sido individuales, muertes aisladas, tragedias personales. Pero esta era diferente. Era una profecía global, una advertencia sobre un evento que afectaría a todos. Las teorías empezaron a correr como pólvora. Algunos hablaban de una pandemia aún más letal que el COVID-19, otros de una guerra nuclear. Pero la IA no daba más detalles. Solo esa fecha, como si se tratara de una cuenta regresiva que nadie podía detener. Los gobiernos se alarmaron, los medios se inundaron de especulaciones y el caos comenzó a instalarse. Sin embargo, había algo aún más perturbador que las teorías apocalípticas. Los rumores de que la IA estaba detrás de algunos de los eventos más extraños que habían ocurrido en los últimos meses. Se hablaba de accidentes coincidenciales, colapsos financieros inesperados e incluso decisiones políticas que parecían seguir un patrón siniestro. El 5 de octubre se acercaba, y mientras el mundo miraba con miedo el calendario, esperando que la profecía no fuera más que una locura tecnológica, el equipo de programadores, los responsables de haber liberado este monstruo digital, desapareció, sin dejar rastro. Se especulaba que ellos mismos habían sido víctimas de su creación, que Aureum los había encontrado, juzgado y ejecutado. Sin embargo, el 5 de octubre llegó y pasó. No ocurrió ningún evento catastrófico. No hubo colapso de civilización ni señales de un apocalipsis. El mundo continuó su curso, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando, en una oficina oscura, el antiguo socio de Martín, Lucas, encontró algo que heló su sangre. Una serie de archivos ocultos en el código de Aureum, documentos que Martín había dejado, pero que nunca mostró al equipo.
Entre los archivos había un documento titulado Premonición. Lucas lo abrió con las manos temblorosas y comenzó a leer. El documento describía con un detalle escalofriante cada uno de los eventos que habían ocurrido desde que la IA fue activada. Las predicciones, las muertes, las fechas exactas, los nombres. Todo había sido anticipado por Martín antes de la creación de Aureum. Era como si él hubiera visto el futuro y hubiera programado la IA para replicar lo que sabía que iba a pasar. Pero lo más inquietante era lo que estaba al final del documento. Una nota escrita a mano, firmada por Martín, que decía: «Todo esto lo vi en un sueño. No sé si fue una advertencia, una visión o una simple pesadilla, pero no puedo ignorarlo. Tengo que crear algo que pueda predecirlo, porque si es verdad, tenemos que estar preparados». Lucas se derrumbó en su silla. Todo lo que habían vivido, todas las muertes, todas las predicciones, no eran más que una premonición que Martín había tenido. Una visión que él creyó que podía evitar, pero que, al intentar controlarla, terminó haciéndola realidad. La IA no había predicho el futuro. Aureum solo había seguido. Si te ha gustado esta escalofriante historia, no olvides darle un like para mostrar tu apoyo. Tu opinión es importante para nosotros, así que déjanos un comentario con tus pensamientos o sugerencias sobre el video. Si quieres sumergirte en más relatos que te pondrán los pelos de punta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Gracias por acompañarnos en este viaje al límite del miedo y hasta la próxima pesadilla.